¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 77, mientras las llamas del Fénix proyectaban un brillo etéreo sobre la nave, Peter se encontraba en medio de las consecuencias de la confrontación cósmica. Thanos, que alguna vez fue una amenaza inminente, ahora reducido a cenizas esparcidas por el piso metálico, sirvió como un sombrío testimonio del fin de una era. El cansancio se apoderó de las extremidades de Peter y se desplomó lentamente sobre su espalda, tomando algunas respiraciones mesuradas. El esfuerzo físico de luchar contra Thanos había sido manejable, gracias a las habilidades mejoradas. Sin embargo, el verdadero costo vino de la aplicación de las gemas del infinito a una escala tan grande. Mientras Peter recuperaba el aliento, contempló el inmenso poder que había ejercido para transformar innumerables planetas yermos en paraísos prósperos. El alcance de la tarea lo había agotado mucho más que el combate físico. Las llamas del Fénix a su alrededor parpadeaban y su intensidad reflejaba el flujo y reflujo de la propia energía de Peter. Eso fue un poco más exigente de lo que esperaba, murmuró Peter para sí mismo, sus palabras puntuadas por un suspiro de cansancio. La magnitud de alterar los destinos de millones de planetas le había pasado factura, dejando una sensación de fatiga que persistía bajo la superficie. Tal vez debería haber visitado 100.000 planetas a la vez en lugar de hacerlo todos a la vez. Con una mirada autorreflexiva, Peter reconoció que usar las gemas del infinito para realizar grandes actos que alterasen el universo requería una considerable inversión de su propia energía. Fue una revelación que resonó en lo más profundo de su ser. Si bien las gemas otorgaban habilidades divinas, había límites a lo que incluso alguien como él podía lograr sin sufrir consecuencias. Supongo que usar estas piedras a gran escala es un poco como correr una maratón, reflexionó Peter, con sus ojos cansados concentrados en los restos distantes de las llamas infundidas por el Fénix. Puedes hacerlo, pero no es algo que quieras hacer todos los días. El cansancio en sus huesos le sirvió como un claro recordatorio de que ejercer un poder tan inmenso conllevaba riesgos. Llegó a la conclusión de que, en el futuro, debía actuar con cautela y no forzar los límites de lo que su cuerpo podía soportar. Después de todo, incluso Thanos se lastimó gravemente cuando eliminó a la mitad de la población del universo en las películas. Las posibles consecuencias de usar más poder de las gemas del que podía manejar rondaban en la mente de Peter, un peligro que estaba ansioso por evitar. Bueno, no es como si tuviera pensado volver a alterar el universo a una escala tan grande, así que dudo que alguna vez tenga que preocuparme por eso. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Aunque técnicamente estaba limitando el uso de las piedras, el limitador solo se aplicaba a cualquier cosa que no fuera la terraformación simultánea de millones y millones de planetas en todo el universo. No le impediría nada. N/A. Para que quede claro, no estoy debilitando a Peter ni a las piedras. Odio cuando los autores hacen eso, así que nunca lo haré. Mientras Peter reflexionaba sobre esto, de repente se preguntó, ¿hay algo más, aparte de la superpoblación, que deba solucionarse? Pero después de pensarlo un poco, decidió no cambiar el universo más de lo necesario. Por un lado, Peter podría usar las piedras para convertir el universo en un paraíso libre de todos los problemas, pero por otro lado, hacer eso haría que el universo fuera inmensamente aburrido y mundano. Acabo de darle al universo millones de planetas paradisíacos, así que diría que es suficiente. Al menos por ahora. Siempre puedo decidir hacer más después, reflexionó Peter. Aunque le gusta ayudar a los demás, como a muchos héroes, no era su trabajo arreglar cada pequeño inconveniente o percance que ocurre en el cosmos infinito de su universo. Sentado en el suelo de la nave, Peter admiró los anillos que adornaban sus dedos. Fabricados con precisión por los enanos de Nidavellir y ensamblados con sus propios esfuerzos, estos anillos habían demostrado ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de las gemas del infinito, similar al guantelete de Thanos, que ahora nunca se fabricará en este universo. Los enanos hicieron un trabajo increíble, pensó Peter, reconociendo la artesanía que había garantizado que los anillos funcionaran perfectamente, incluso después de una tarea tan monumental como remodelar el universo. Los anillos, que aún brillaban con la energía cósmica residual, se aferraban a los dedos de Peter. A pesar de la monumental tarea que acababan de realizar, permanecían intactos, lo que daba testimonio de su durabilidad y la calidad de su construcción. Peter sintió una oleada de gratitud hacia los enanos y una sensación de logro por haber usado con éxito las gemas del infinito para generar un cambio positivo. Tal vez debería darles un regalo a los enanos, pensó Peter mientras chasqueaba los dedos.
En el corazón de Nidavellir, los enanos trabajaban diligentemente en sus forjas, y el rítmico sonido de los martillos sobre los yunques resonaba en la inmensa caverna. Durante generaciones, este reino había sido su santuario, y Nidavellir, la estrella de neutrones que habían dominado, era el centro de su existencia. El anillo gigante que rodeaba la estrella albergaba sus hogares y talleres, y el propio cuerpo celestial servía como la forja más potente del universo. En medio del coro de forja, los enanos se detuvieron, su atención se centró en las grandes ventanas que daban al corazón de Nidavellir, la estrella de neutrones. Mientras miraban con asombro, un jadeo colectivo escapó de sus labios. La estrella de neutrones, su fuente de poder e inspiración, comenzó a surgir con una intensidad sin precedentes, su luminosidad se volvió más vibrante y su calor aumentó más allá de cualquier medida que hubieran conocido. Eitri, el reverenciado rey de los enanos, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y temor, se unió a sus parientes en las ventanas. La estrella de neutrones, que alguna vez fue estable, latía con un vigor renovado y sus llamas danzaban con una intensidad que fascinaba y aterrorizaba a los enanos. ¿Qué carajo?, murmuró Eitri en estado de shock. Los segundos transcurrían como una eternidad, pero la estrella de neutrones seguía ardiendo con un fervor sobrenatural. Presos del miedo a una catástrofe inminente, los enanos observaron cómo la estrella latía y se expandía en su dirección. Pero de repente, justo cuando pensaban que la estrella los tragaría por completo, la oleada cesó y la estrella de neutrones comenzó a retroceder, volviendo a su tamaño habitual. Un suspiro colectivo de alivio recorrió Nidavellir cuando la estrella alcanzó un nuevo equilibrio. Los tonos azules de la estrella se transformaron en un dorado brillante, arrojando un cálido resplandor sobre las forjas y los talleres. Eitri susurró con asombro. ¿Qué le pasó? Mientras los enanos se maravillaban ante la estrella alterada, no se percataron del verdadero arquitecto de esta transformación cósmica. Sin que ellos lo supieran, Peter, que había empuñado las gemas del infinito, había extendido su benevolencia a Nidavellir. La estrella de neutrones, el alma de su artesanía, había sufrido una metamorfosis en sus manos. La mejora de la estrella de neutrones trajo consigo una multitud de posibilidades para los enanos. Todo lo que se forjara en su radiante abrazo poseería ahora una calidad y una potencia incomparables, superando todo lo que los enanos habían logrado antes. Después de que Peter chasqueara los dedos y canalizara el poder de las gemas del infinito para regalarles a los enanos de Nidavellir una estrella de neutrones mejorada, observó las miradas de sorpresa en los rostros de los enanos con una sonrisa. Los tonos cálidos de la estrella dorada reflejaban las expresiones tontas que estaban haciendo en ese momento. Cuando Peter dejó de observar a los enanos, una voz suave pero poderosa resonó sobre su hombro y lo tomó por sorpresa. Peter, sobresaltado, se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una figura que le resultaba extremadamente familiar. Era como si la esencia de Stanley se hubiera materializado ante él, luciendo una sonrisa cómplice. Al instante, Peter se dio cuenta de que no se trataba de un ser común y corriente. Era el único por encima de todo, la deidad suprema del multiverso Marvel. Es algo muy lindo lo que has hecho por los enanos y por el resto del universo también, dijo la figura, con su voz transmitiendo un sentido de sabiduría cósmica. Peter, todavía procesando la repentina aparición, tartamudeó un saludo sorprendido. Hola, señor. La figura se rió suavemente. No hay necesidad de alarmarse, Peter. Estoy aquí porque ha pasado un tiempo desde que alguien recolectó todas las gemas del infinito en este universo. Peter se puso de pie de un salto y se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, con los ojos muy abiertos y una mezcla de miedo y asombro. De acuerdo, señor. Aunque Peter había visto al único por encima de todo unas cuantas veces, nunca había tenido una conversación con él. Cada vez que se encontraban, iba disfrazado de algún modo y desaparecía rápidamente antes de que pudiera decir nada. El que está por encima de todo sonrió amablemente, tranquilizando a Peter. No hay necesidad de formalidades. Llámame Stan, si quieres. Estoy aquí porque me sorprende gratamente que, por una vez, las gemas del infinito hayan caído en manos de un buen tipo. Ya sabes, no muchos hombres araña han conseguido las gemas. La gente como tú es extremadamente rara. Deberías estar orgulloso. Gracias, Peter sonrió y levantó la mano para rascarse la nuca con torpeza. Después de todo, no todos los días un dios todopoderoso del multiverso de Marvel te felicita. De nada. El que está por encima de todo sonrió amablemente mientras miraba su reloj. Parece que tengo una cita a la que asistir. Perdón por robarle su tiempo de esta manera.
Peter negó con la cabeza. No, está bien. Después de todo, no todos los días puedo conocer a un dios, el que está por encima de todo ignoró las palabras de Peter con indiferencia. Como dije, trátame con normalidad, dice mientras comienza a desvanecerse. Fue un placer conocerte oficialmente, Peter. Espero ver más de tus increíbles hazañas. Sin duda, han sido entretenidas hasta ahora. Cuando el piadoso Stanley desapareció, Peter no pudo evitar levantar una ceja al descubrir que el Ser Supremo lo había estado observando. Era como si su vida se hubiera convertido en una película o un programa de televisión cósmico. La idea lo divertía y lo ponía nervioso al mismo tiempo, al darse cuenta de que sus acciones estaban bajo la observación de la Deidad Suprema. Justo cuando Peter estaba procesando este encuentro, Superman entró volando, con sus ojos azules llenos de curiosidad. Oye, Peter, ¿con quién estabas hablando? Peter, que todavía luchaba con el surrealista encuentro, sacudió la cabeza con incredulidad. No me creerías si te lo dijera, con Thanos y su ejército derrotados y Stanley desaparecido, Peter y los Vengadores centraron su atención en las consecuencias de la guerra. Los restos de los invasores Chitauri, que parecían insectos, yacían dispersos por las numerosas naves destruidas. Sus cuerpos sin vida servían como sombríos recordatorios del conflicto que se había desatado. Tras la victoria, los Vengadores comenzaron la ardua tarea de limpiar los escombros y deshacerse de los enemigos caídos. Después de devolver todo a la Tierra, Peter usó sus llamas para quemar los numerosos cuerpos mientras todos los demás ayudaban a reunir los insectos muertos. Cada miembro contribuyó con sus habilidades únicas para agilizar el proceso de limpieza. Mientras tanto, Iron Man y algunos otros escanearon y catalogaron la tecnología recuperable de la flota enemiga. Los restos de la flota de Thanos, esparcidos como juguetes rotos, presentaban un tesoro de recursos potenciales. Los Vengadores decidieron rescatar lo que pudieran. Afortunadamente, las naves intactas, que sumaban alrededor de 50, se consideraron rescatables. Tony las marcó como candidatas para ser modernizadas. Después de todo, estas naves de guerra serían una buena incorporación a la creciente flota de los Vengadores, especialmente la nave de guerra de Thanos, que resultó dañada en la batalla, pero aún se podía usar. Mientras Peter y los Vengadores trabajaban diligentemente en el proceso de limpieza, clasificando los restos de las fuerzas Chitauri y reuniendo tecnología recuperable, Superman y Batman encontraron un momento para hablar de cuestiones de principios. Lejos del ruido de los escombros y el zumbido de la maquinaria, permanecieron uno al lado del otro, admirando el trabajo de los Vengadores. Batman habló en voz baja y vacilante. Clark, Superman se volvió hacia Batman con expresión seria. ¿Qué pasa? Batman, siempre estoico tras su capucha, miró a su compañero de la liga. Había estado temiendo esta conversación desde que cambió de opinión. Nunca pensé que diría esto, pero estoy de acuerdo con tus nuevas opiniones, admitió Batman, con su voz grave que transmitía una admisión renuente. He visto las pruebas, he analizado los datos y he considerado el estado pacífico de este mundo. Matar a ciertos criminales por el bien común tiene sentido. Superman, visiblemente sorprendido por la repentina admisión de Batman, levantó una ceja. Nunca pensé que te oiría decir eso. ¿A qué se debe este cambio de opinión? Batman suspiró, una rara muestra de vulnerabilidad. No me resulta fácil admitir cuando me equivoco. Estuve en contra de matar durante mucho tiempo. Pero la evidencia está aquí. Este mundo es mucho más pacífico cuando se acaba con los peores criminales de forma permanente. Yo solo, nunca pensé que estaría de acuerdo contigo en esto. Superman asintió con la cabeza, entendiendo lo difícil que era hacer esa concesión. No se trata de tener razón o no, Bruce. Se trata de hacer lo mejor para el mundo que hemos jurado proteger. Sin embargo, la admisión de Batman vino con una salvedad. Aunque estoy de acuerdo con la nueva dirección, no estoy seguro de que yo mismo pueda matar a alguien. Va en contra de todo en lo que he creído durante tanto tiempo. Superman alzó una ceja con expresión interrogativa. Bruce, durante la invasión, mataste al menos a unos cuantos cientos de Chitauri. Los hiciste estallar, los cortaste en pedazos e incluso les rompiste el cuello a algunos. ¿Matar solo cuenta para ti cuando son humanoides? Batman dudó un momento antes de comprender el peso de las palabras de Superman. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. Comenzó Batman, con la voz entrecortada. No lo había pensado así. Siempre me dije a mí mismo que no eran humanos. Pero, estaban vivos y todos eran conscientes. La mirada de Superman permaneció firme, lo que llevó a Batman a enfrentarse a la realidad que había evitado.
Las palabras de Nick Fury, pronunciadas durante su discusión anterior en la torre, resonaron en la mente de Batman. Matar es mucho más fácil de lo que crees, Fury tenía razón. Matar era tan fácil que Bruce ni siquiera se daba cuenta de que ya lo había hecho incontables veces. Para un hombre que se enorgullecía de su pacifismo, a Batman le resultaba difícil aceptar el hecho de que su número de asesinatos era mucho mayor que el de la mayoría de asesinos en serie. Batman, por primera vez, tuvo que enfrentarse al reconocimiento de que había acabado con la vida, no de criminales humanos, sino de invasores extraterrestres. Incluso en su mundo, había matado a más invasores alienígenas de los que podía contar. El dilema ético se desplegó ante él y no pudo escapar de la verdad de sus acciones. Yo los maté, repitió Bruce para sus adentros mientras sus manos empezaban a temblar. Está bien, Bruce. Mientras el peso de esta revelación recae sobre los hombros de Batman, Superman apoya una mano en el hombro de su amigo. Todos tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Pero lo que hacemos en el futuro es lo que nos define. Y ya sea que decidas seguir matando o no, te apoyaré. Habían pasado unos días desde el enfrentamiento con Thanos y su ejército. Los Vengadores, junto con Peter, trabajaron incansablemente para limpiar las secuelas de la guerra, restaurando todo a como estaba. Ahora, con los restos de los invasores Chitauri eliminados o reutilizados y Thanos muerto y desaparecido, Superman y Batman se prepararon para regresar a su propio universo. Cuando Batman cambió oficialmente de opinión, el motivo de su estadía se había cumplido. Aunque Bruce todavía tenía dudas sobre sus asesinatos pasados, así como sobre la posibilidad de asesinatos futuros, no permitió que eso lo detuviera por mucho tiempo. En preparación para su partida, Bruce no perdió ni un segundo. Compró un montón de discos duros de gran capacidad de almacenamiento y procedió a descargar todo lo relacionado con el universo DC, su universo. Desde cómics y wikis hasta películas y programas de televisión, no se quedó nada atrás. Con la oportunidad que tenía frente a él, ¿cómo no iba a aprovechar Bruce todo lo que pudiera? Incluso logró robar algo de tecnología de la invasión y compró algo de tecnología Stark que era lo suficientemente avanzada como para llamar su atención. La noche anterior a su partida, Peter llamó a Batman a su oficina en la Torre de los Vengadores. Había estado monitoreando las actividades de los Caballeros Oscuros y no pudo evitar sentirse impresionado por su determinación de llevarse todo lo que pudiera con él. Bruce, empezó Peter mientras Batman entraba. Quería hablar contigo antes de que regreses a casa. Batman saludó a Peter con un gesto de la cabeza y se sentó frente a él. ¿De qué se trata esto? Peter se tomó un momento antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que revelarle tu identidad al Joker fue bastante grosero, incluso si ya está muerto. Como forma de disculparme, quería ofrecerte algo antes de que te vayas. Batman, siempre alerta, levantó una ceja. ¿Qué me ofreces exactamente? Peter sonrió emocionado. Quiero ofrecerte la oportunidad de convertirte en un supersoldado, como el Capitán América. Siempre he pensado que un Batman con superpoderes, incluso los menores, sería una fuerza a tener en cuenta. Batman, conocido por su escepticismo, miró a Peter con cautela. ¿Y cuál es el truco? No hay trampa, respondió Peter con un serio movimiento de cabeza. Considéralo una disculpa y una manera de asegurarte de que estás mejor preparado. Puede que hayamos tenido nuestras diferencias, pero en el fondo ambos somos héroes. Antes de que Batman pudiera dar su respuesta, Peter continuó. Por cierto, es completamente seguro. Muchos Vengadores han pasado por el procedimiento sin ninguna complicación. Después de pensarlo un momento, Batman asintió. Muy bien, veamos qué tienes. Peter condujo a Batman a una parte muy segura de la torre y a una sala llena de equipos de alta tecnología. Una gigantesca cápsula de metal, que brillaba bajo la suave luz, se alzaba como pieza central de la sala. Peter explicó el procedimiento y las mejoras que proporcionaría, haciendo hincapié en sus posibles beneficios. Batman entró con cautela en la cápsula mientras Peter lo ayudaba a abrocharse el cinturón. Una vez que todo estuvo en su lugar, Peter cerró la cápsula y colocó frascos que contenían un suero especializado en el exterior. Miró a Batman a través de una pequeña ventana en el cuerpo y preguntó, ¿listo para esto? Batman asintió con firmeza y se preparó, sabiendo que el procedimiento era un paso importante hacia lo desconocido. Peter, sosteniendo una palanca en su mano, volvió a hablar. Aquí vamos, antes de accionar el interruptor. La energía se apoderó de la cápsula y los viales vaciaron su contenido en el cuerpo de Batman. La habitación resonó con gritos de dolor, consecuencia del proceso de transformación.
Peter, acostumbrado al procedimiento, mantuvo la concentración y permitió que la mejora siguiera su curso. Cuando la energía disminuyó y la cápsula se abrió, Batman emergió, revelando un físico visiblemente transformado. Su figura, ahora más musculosa y definida, mostraba las marcas del proceso de mejora. Batman, aunque exhausto, examinó sus propios brazos, flexionándolos con un dejo de satisfacción. ¿Está hecho?, preguntó Batman, sintiendo un nuevo poder recorrer su cuerpo. Peter asintió. Ahora estás mejorado. Bienvenido al club, Bruce. Esto debería darte una ventaja que nunca antes has experimentado. Considéralo un regalo de un héroe a otro. Batman, aunque no era de los que expresaban su gratitud abiertamente, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. El peso de las capacidades mejoradas recayó sobre él y, cuando salió de la habitación, se abrió un nuevo capítulo para el Caballero Oscuro, armado con una fuerza renovada en su misión de proteger a Gotham y al resto de su mundo. Al día siguiente llegó la nave multiverso de Peter y Tony y apareció nuevamente en el universo familiar de Superman y Batman. Los héroes se reunieron en la entrada de la nave, listos para despedirse de sus aliados interdimensionales. Superman, ataviado con su emblemático traje, se despidió con sentimiento de Peter. Gracias por todo, Peter. Aprecio tu ayuda más de lo que crees. Peter sonrió y le dio a Superman una palmadita amistosa en el hombro. Cuando quieras, Superman. Cuida ese mundo tuyo. La próxima vez que lo visite, espero ver un universo totalmente diferente. Mientras Superman se apresuraba a reunirse con su familia, Batman se acercó a Peter, con su capa ondeando al viento. Los dos héroes se quedaron de pie, uno frente al otro, con un sentimiento de respeto mutuo. Peter, reconoció Batman, con su voz profunda y llena de gratitud. Aprecio las mejoras. Podrían resultar útiles. Peter se encogió de hombros con indiferencia. No hay problema. Solo estoy haciendo mi parte para hacer del mundo un lugar mejor, incluso si no es mi mundo. Cuando Batman asintió en señal de agradecimiento, la expresión de Peter se tornó contemplativa. Oye, antes de que te vayas, tengo un último consejo para ti. Batman arqueó una ceja, indicándole a Peter que continuara. Siempre he pensado que sería genial si te hicieras cargo de la Liga de Asesinos, sugirió Peter con una sonrisa traviesa. Ya sabes, convertirlos en un grupo de héroes, como tú. Ahora que eres un supersoldado, será más fácil que nunca destronar a Ra's al Ghul. Batman, siempre estoico, se tomó un momento para reflexionar sobre la sugerencia. La idea de liderar una organización conocida por sus métodos letales hacia una causa más noble tenía sus méritos, aunque las complicaciones éticas no se le escaparon. Tony, moviendo las cejas sugerentemente, intervino. Y ayuda que las dos hijas de Ra's al Ghul sean atractivas. Y al menos una de ellas suele sentirse atraída por Batman en los cómics. Batman le puso los ojos en blanco a Tony, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa sutil. Lo consideraré. Cuando Batman estaba a punto de irse, Peter le arrojó un teléfono pequeño y elegante. Toma esto. Se conecta a un chat grupal. Por si hay alguna emergencia o si alguna vez quieres ponerte al día con los chismes de superhéroes de todo el multiverso. Batman inspeccionó el teléfono por un momento antes de guardarlo en el bolsillo. Gracias, dijo, reconociendo la practicidad de mantenerse conectado. Con las manos libres, Peter le arrojó un segundo teléfono. Y dale este a Clark. No quiero que se sienta excluido. Batman, un hombre de pocas palabras, asintió con la cabeza con aprecio antes de alejarse. Las puertas de la nave del multiverso se cerraron detrás de él. Y cuando la nave se desvaneció en el tejido de la realidad, Peter y Tony desaparecieron junto a ella, ambos planeando regresar algún día para ver cómo cambia la Liga y su mundo. La noche después de que Peter dejó a Batman y Superman de nuevo en su universo, se encontró sumido en un sueño profundo y tranquilo junto a su hermosa prometida, MJ. Mientras dormía, la tranquilidad de la noche dio un giro inesperado. De repente, la conciencia de Peter pasó a un vacío blanco y expansivo, un espacio que parecía existir fuera de los confines del mundo de la vigilia. En ese espacio etéreo, Peter miró a su alrededor, perplejo por la naturaleza surrealista de su entorno. El vacío era abrumador y, mientras trataba de encontrarle sentido, de repente vio un pájaro imponente y ardiente. La Fuerza Fénix. Peter lo reconoció y recordó sus encuentros anteriores, cuando ayudó a salvar a Jean Grey del camino destructivo que había seguido el Fénix. Ante la inmensa entidad cósmica, Peter no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, sabiendo que el Fénix rara vez se manifestaba sin un propósito.
El Fénix, con su forma ardiente palpitando con energía cósmica, miró a Peter con una intensidad sobrenatural. Tú y yo tenemos asuntos pendientes, resonó, su voz resonó en el vacío. Peter alzó una ceja y su sentido arácnido se agitó con anticipación. ¿Asuntos pendientes? ¿Se trata del trato que hicimos? ¿No dijiste que podía hacerlo cuando quisiera? El Fénix, en su forma majestuosa y enigmática, comenzó a revelar la naturaleza de su pacto cósmico. De hecho, nuestro acuerdo era de equilibrio, una simbiosis. Te permití seguir viviendo después de robar el poder del Fénix y, a cambio, debías ayudar en la destrucción de planetas estériles en todo el universo. Las cenizas de esos mundos servirían como terreno fértil para la nueva vida, renacida a través de mi llama cósmica. Peter, pensativo, asintió mientras recordaba los términos de su trato. Lo recuerdo. ¿De qué se trata? Preguntó molesto, dispuesto a volver a dormir. Tengo que levantarme y trabajar en algunos papeles de adopción por la mañana, así que podemos hacerlo rápido. El Fénix miró a Peter, conteniendo el impulso de quemarlo hasta convertirlo en polvo. Las cosas han cambiado, encontraste una forma diferente de completar nuestro trato. Has convertido millones de planetas desolados en paraísos florecientes y, al hacerlo, sin darte cuenta, cumpliste nuestro acuerdo de una manera bastante inesperada. Ah, eso tiene sentido, Peter asiente con la cabeza. Entonces, ¿se acabó nuestro asunto? El Fénix dejó escapar un suspiro poco habitual. Sí, nuestro asunto ha concluido. Aunque tus acciones están más alineadas con la preservación de la vida que con su destrucción, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, ¿estamos bien? Peter miró a su alrededor, sus ojos cansados buscando la salida. ¿Por qué era tan respetuoso con él, pero conmigo es así? Pensó el Fénix, con sus etéreas llamas pulsando con una sensación de fastidio. Sí, Peter, lo somos. Tus acciones han traído equilibrio a su manera. La balanza cósmica se inclina a favor de la creación, y encuentro satisfacción en la vida que ahora prospera en todo el cosmos. El ciclo continúa, y tú has cumplido con tu parte. Peter se dio la vuelta y buscó una salida. Me alegra oír eso, ¿y cuál es el camino que lleva de vuelta a mi cama? El Fénix puso los ojos en blanco mientras sus llamas ardían, cegando a Peter mientras abarcaban todo el espacio. Adiós, Peter, oye, espera un minuto, mientras el fuego del Fénix lo envolvía, Peter sintió una sensación de cierre antes de regresar a su dormitorio, donde encontró a MJ acurrucada a su lado, durmiendo con la cabeza sobre su pecho. ¿Tenía que asustarme así? Pensó Peter mientras envolvía a su prometida con sus brazos y se quedaba dormido una vez más. Meses después de que Batman y Superman regresaran a su universo y del peculiar encuentro con el Fénix, la vida de Peter adoptó un ritmo familiar. Las aventuras cargadas de adrenalina con héroes interdimensionales y entidades cósmicas dieron paso a los desafíos cotidianos de ser una persona normal. Un cambio significativo en la vida de Peter fue la adopción oficial de America Chavez, la niña que saltaba de dimensión en dimensión. Ahora llevaba con orgullo el nombre de America Chavez Parker y se convirtió en un miembro de pleno derecho de la familia Parker. Sin embargo, como no era de este mundo, no tenía los papeles necesarios para la adopción. Peter, que a esa altura ya era experto en el arte de forjar identidades, se encargó de asegurar el lugar de Estados Unidos en este mundo. Los certificados de nacimiento, los números de la seguridad social y todo un reguero de papeleo se organizaron a la perfección para garantizar que las instituciones de esta realidad reconocieran la nueva identidad de Estados Unidos. Ella se adaptó rápidamente a su nueva vida y la casa de los Parker ganó otro ocupante. Mientras Peter estaba ocupado solucionando asuntos legales, la vida fuera de sus preocupaciones inmediatas también siguió su curso. Un sorprendente giro de los acontecimientos honró las vidas de sus seres más cercanos. Tony Stark, el genio multimillonario, playboy y filántropo, se encontró frente a un papel inesperado: la paternidad. Pepper, su compañera de toda la vida, reveló que estaba embarazada, una revelación que resonó en la comunidad de los Vengadores. Un par de meses después del embarazo de Pepper, la noticia trajo una mezcla única de alegría y asombro a todos los Vengadores. Tony, conocido por su promiscuidad y odio a los niños, de repente estaba esperando un bebé y, sin embargo, abrazó con anticipación la perspectiva de convertirse en padre. La inminente llegada de un heredero de los Stark se convirtió en un tema de discusión entre los Vengadores, lo que marcó un tipo diferente de aventura para el excéntrico genio. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad de Nueva York, Peter y MJ se embarcaron en otro viaje monumental, la planificación de su boda.
El proceso, impulsado por la meticulosa atención a los detalles de MJ, la guía maternal de la tía May y el apoyo de la madre de MJ, Grace, se desarrolló con su cuota justa de risas y estrés ocasional. Peter, siendo el novio tranquilo que es, ofreció sus ideas cuando se le pidió, pero voluntariamente dejó que las mujeres en su vida llevaran el timón. Los vestidos de novia, los arreglos florales y la elección del lugar se convirtieron en los puntos focales de discusión durante las reuniones familiares y las sesiones de planificación nocturnas. La tía May, que había pasado por las alegrías y los desafíos de la vida de superhéroe de Peter, estaba decidida a hacer de esta boda una celebración memorable. En medio de tareas mundanas pero significativas, Peter no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo llevó a este punto. Desde aventuras interdimensionales hasta enfrentarse a entidades cósmicas, su vida era un tapiz tejido con hilos de lo extraordinario. Sin embargo, en los momentos tranquilos de planificación de una boda y preparación de los trámites para la adopción, la parte ordinaria de su vida se convirtió en la parte más difícil. Al poco tiempo, llegó el día de la boda de Peter y MJ, y la ciudad de Nueva York recibió la ocasión con un cielo despejado y una suave brisa. El lugar elegido, un pintoresco jardín adornado con flores vibrantes y elegantes decoraciones, preparó el escenario para una celebración que marcaría la unión de dos vidas extraordinarias. A medida que se acercaba la ceremonia, Peter, vestido con un traje negro clásico, esperaba nervioso a su novia en el altar. A su lado, Tom y Ginette estaban de pie con sus propios trajes, cada uno de ellos elegido para ser el padrino de boda de Peter. No quería excluir a ninguno de ellos, así que los nombró a ambos sus padrinos de boda, lo que pareció funcionar, ya que ninguno de los dos tenía quejas. El sutil zumbido de la emoción resonó en el aire, mezclándose con los suaves susurros de los familiares y amigos que se reunieron para este día especial. La tía May, radiante de orgullo, se sentó en la primera fila cerca de Peter y ofreció palabras de aliento mientras observaba a los invitados llegar. Al salir de una habitación privada, MJ, vestida con un impresionante vestido blanco que fluía con gracia a su alrededor, encontró a su padre, Nick Fury, esperándola. El severo y formidable concejal de los Vengadores se suavizó al mirar a su hija, transmitiendo la profundidad de sus emociones en este día tan importante. «Te ves hermosa». «Gracias», MJ sonrió nerviosamente, la ansiedad latía por todo su cuerpo. Fury, vestido con un traje a medida, le ofreció el brazo a MJ mientras se preparaban para caminar hacia el altar. «¿Estás segura de que quieres casarte con él?» MJ puso los ojos en blanco. «Sí, papá. ¿Por qué estaríamos aquí si no quisiera casarme con él?», suspiró enfadada. Después de todo, era la quinta vez que le preguntaba eso hoy. «Además, ¿te gusta Peter?». «Sé que te gusta, .. Fury se mordió la lengua, negándose a confirmar o negar nada. «Ese bastardo tiene suerte de que no pueda matarlo». La música ceremonial llenó el aire mientras la niña de las flores, Lily, caminaba con su vestido, arrojando pétalos de flores mientras caminaba por el pasillo, donde tomó asiento junto a la tía May América. Segundos después, MJ y Fury salieron al jardín y los invitados reunidos dirigieron su atención hacia el dúo padre e hija. La imagen de MJ con su vestido de novia dejó a Peter sin aliento, un momento de pura belleza que atesoraría por siempre. Mientras MJ se acercaba al altar, la mirada de Fury se desplazó entre su hija y Peter. Una mueca severa adornaba su rostro, una advertencia silenciosa para el hombre que se atrevió a reclamar el corazón de su hija. Peter, bajo la atenta mirada de Fury, sonrió mientras tomaba la mano de MJ. La tensión tácita flotaba en el aire mientras Fury entregaba a regañadientes a su hija al hombre que ella había elegido. Mientras Fury caminaba vacilante hacia su asiento, Peter se volvió hacia MJ y le susurró: «¿Soy yo?» Tomó su arma por un segundo. MJ soltó una pequeña risa. «Tal vez, pero me aseguré de que estuviera desarmado antes de que viniera», reveló, provocando que Peter arqueara una ceja. «Créeme, no querrás saber cuántas armas intentó introducir de contrabando». La ceremonia se desarrolló con un intercambio de votos conmovedores entre Peter y MJ, cuyas promesas resonaron en el jardín. El oficiante dirigió la ceremonia con una mezcla de solemnidad y calidez. La conexión de la pareja irradiaba y envolvía a todos los presentes. El intercambio de anillos, símbolo de su compromiso, marcó un momento importante en la ceremonia. Peter, con una mezcla de alegría y alivio, colocó el anillo en el dedo de MJ, sellando su unión. Los invitados reunidos, una mezcla de familiares, amigos y algunos aliados cuidadosamente seleccionados, presenciaron la culminación de una historia de amor que trascendió a todas las demás.
Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Peter y MJ se dieron un beso apasionado, sellando sus votos con una promesa tácita de un largo futuro juntos. El jardín estalló en vítores y aplausos, y el alegre sonido resonó en el aire. La tía Mai, con lágrimas en los ojos y orgullosa, aplaudió junto a los invitados reunidos, celebrando la unión de dos almas destinadas la una a la otra. Después de la ceremonia, mientras los recién casados se mezclaban con sus invitados, Fury se acercó a Peter con una mirada que podía atravesar paredes. De mala gana, extendió una mano hacia el hombre que ahora sostenía el corazón de su hija. La tensión entre ellos, una compleja mezcla de protección y aceptación, permaneció en el aire. Cuídala, gruñó Fury, con la mirada fija. El o si no no estaba dicho, pero estaba implícito. Peter estrechó la mano de Fury con firmeza. Lo prometo, señor. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacerla feliz. Por lo general, aprovechaba esta oportunidad para molestar a Fury, pero solo por esta vez, Peter decidió ser respetuoso. La mirada de Fury se suavizó un poco, en un sutil reconocimiento de la sinceridad de las palabras de Peter. Asegúrate de hacerlo, respondió, antes de darse la vuelta para unirse a la celebración. Más tarde esa noche, Peter y MJ yacían entrelazados en su cama matrimonial. Con un suspiro de satisfacción, Peter rompió el silencio. Entonces, mi bella esposa, ¿qué te parecería pasar nuestra luna de miel en otro universo? ¿Qué? Los ojos de MJ brillaron con interés inmediato, la idea despertó emoción dentro de ella. El sol de la mañana bañaba la habitación con un suave resplandor mientras Peter se sentaba en la cama, con la mirada fija en MJ mientras ella preparaba con entusiasmo la maleta para su luna de miel. El aire vibraba con la emoción de los nuevos comienzos y aventuras, pero Peter no pudo evitar sentir un poco de curiosidad por los destinos que MJ parecía tan ansiosa por explorar. Entonces, ¿a dónde iremos de luna de miel? Preguntó Peter con una sonrisa juguetona en su rostro. MJ, que sostenía una pila de ropa, levantó la vista y sonrió. Oh, ya sabes, solo unos pocos universos aquí y allá. He estado pensando en todos los lugares que podríamos visitar ahora que sé que los mundos ficticios existen de verdad. Peter alzó una ceja, con una mezcla de sorpresa y diversión coloreando su expresión. ¿Mundos ficticios? ¿En serio? ¿No estás pensando en una linda playa o en una escapada romántica? MJ se rió entre dientes y metió un par de jeans en la maleta. Las playas están sobrevaloradas, Peter. Quiero que nuestra luna de miel sea memorable, llena de emoción y tal vez un poco de peligro. La sonrisa burlona de Peter se amplió con curiosidad. ¿Peligro? MJ, nos acabamos de casar. ¿Estás segura de esto? Ya sabes, la mayoría de las parejas de recién casados se van de vacaciones normales, donde follan como conejos. MJ lo miró con un brillo travieso en los ojos. Créeme, será la luna de miel de tu vida. Imagínatelo, podríamos visitar Hogwarts, explorar Oz, sobrevivir a un apocalipsis zombie, luchar contra piratas, competir con Lightning Ken o incluso enfrentarnos a monstruos en Arendelle. ¿No te parece más atractivo que una luna de miel tradicional? Dice con total naturalidad. Además, ya follamos como conejos, así que no hay razón por la que no podamos hacerlo en un lugar más interesante. Peter parpadeó, procesando el torbellino de destinos que MJ acababa de enumerar. Espera, ¿a cuántos lugares quieres ir? Sabes que ahora tenemos 2 hijos, ¿verdad? No podemos pasar un año viajando por el multiverso. Además, no te hagas ilusiones. Solo he mapeado una pequeña parte del multiverso, así que tendremos que encontrar un buen universo. El entusiasmo de MJ se desinfló un poco. Oh, en medio de todas sus fantasías, se olvidó de todas las responsabilidades que ambos tienen. Peter suspiró, sintiéndose mal por haber destrozado sus esperanzas. Tranquila, te encontraré al menos uno de los universos que quieres visitar y podremos disfrutar durante 3 meses. Pero después de eso, tenemos que volver o Lily y América podrían llorar. MJ sonrió al oír mencionar a sus hijas, dándose cuenta de que las extrañaría tanto como ellas a ella. Está bien, no quiero que nuestra luna de miel sea normal y anodina. Quiero que sea una historia que podamos contar por el resto de nuestras vidas. Peter se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa divertida. Claro, esperaba una escapada romántica y relajada al paraíso, pero también estoy dispuesto a vivir una aventura. MJ hizo una pausa y se acercó seductoramente antes de inclinar su cuerpo para besar los labios de su esposo. El paraíso está sobrevalorado. Quiero que nuestra luna de miel sea única. Peter suspiró, dándose cuenta de que MJ tenía razón.
Está bien, pero un apocalipsis zombie. ¿En serio? MJ sonrió mientras se encogía de hombros. Bueno, no es como si los zombies pudieran hacernos algo. Dudo que puedan mordernos o arañarnos la piel. Peter sacudió la cabeza con incredulidad, con una mezcla de diversión y cariño en sus ojos. Eres única, MJ. Está bien, hagámoslo. Será una luna de miel a través del multiverso. MJ sonrió y chilló mientras se apresuraba a cerrar la maleta. Ese es el espíritu. Prepárense para la luna de miel de su vida. Al salir de la habitación, con la maleta a cuestas, Peter no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Tal vez una luna de miel normal no era lo que necesitaban. Después de todo, no eran una pareja normal. Peter y MJ bajaron las escaleras, tomados de la mano, listos para embarcarse en su luna de miel que abarcaría el multiverso. Al pie de la escalera, sus dos hijas, Lily y America, los esperaban con una mezcla de emoción y tristeza en sus ojos. Lily sostenía en la mano una tarjeta hecha a mano. Su expresión artística era evidente en los dibujos coloridos de la portada. Mamá, papá, hice esto para ustedes. Su voz tembló y contuvo las lágrimas. America, parada junto a su hermana, miró a Peter y a MJ. Prometes que volverás, ¿verdad? Peter se agachó y envolvió a Lily y a America en un cálido abrazo. Lo prometemos, chicas. Esta es solo una pequeña aventura para mamá y para mí. Estaremos de regreso antes de que se den cuenta. MJ se arrodilló junto a Peter y secó una lágrima de la mejilla de Lily. Y te traeremos algunas cosas geniales de otro universo. ¿Qué te parece? Los ojos de Lily se iluminaron ante la perspectiva de los regalos. ¿En serio? Por supuesto, sonrió MJ. Ahora, ustedes dos sean buenos con la abuela May y la abuela Grace. Volveremos y tendremos muchas historias para contarles. La tía May y Grace, que estaban cerca, intercambiaron miradas reconfortantes con la pareja que se marchaba. La tía May habló con voz cálida y tranquilizadora. No os preocupéis por nada. Cuidaremos bien de los niños y se lo pasarán genial con nosotros. Grace sintió con la cabeza mientras observaba a los niños con lágrimas en los ojos. Y sus padres volverán antes de que se den cuenta. Mientras tanto, Tony Stark se apoyó en la nave multiverso que parecía una TARDIS, con los brazos cruzados. Entonces, ¿realmente me estás dejando atrás en esto, eh? Su tono era una mezcla de decepción fingida y un poco de decepción real. Peter se rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro a Tony. Lo siento, Tony, pero ambos sabemos que Peter te mataría si te saltearas el nacimiento de tu hijo. E incluso si no tuvieras un bebé, esta es nuestra luna de miel. Preferiría que no hubiera un tercero que la arruinara. Tony suspiró, con una expresión teatral de derrota. Está bien, pero me acompañarán en el próximo viaje. Me negué a quedarme atrás 2 veces seguidas. Peter sonrió. Claro, ¿por qué no? Pepper, visiblemente embarazada, se quedó a un lado con una sonrisa amable en su rostro. Vayan y pasen el mejor momento de sus vidas. Estaremos aquí cuando regresen. Como Tony asistió a la boda de Peter y MJ, sabían que era hora de contarle a Pepper sobre sus identidades. Después de todo, ella iba a tener el bebé de Tony y probablemente se casarían en algún momento, así que ya era hora de que se lo dijeran. Aunque se sorprendió por la edad de Peter, al igual que Tony, al final se tomó bien la noticia. Ahora, sigue insinuando a MJ, instándola a que se quede embarazada para que su hijo pueda tener un amigo. Incluso ahora, estaba moviendo las cejas hacia MJ, diciéndole sin palabras que se quedara embarazada en su luna de miel. Al ver esto, MJ puso los ojos en blanco, no estaba dispuesta a quedarse embarazada tan joven en su vida. Después de todo, ya era madre de 2 hijos. Mientras Peter y MJ se acercaban al barco, Lily y America los abrazaron con fuerza. Había una mezcla de alegría y tristeza en el aire. La tía May y Grace estaban junto a Tony y Pepper, ofreciéndoles sonrisas tranquilizadoras. Con un último gesto, Peter y MJ entraron en la nave multiverso y la puerta se cerró detrás de ellos. El motor de la nave cobró vida y el exterior comenzó a brillar mientras se preparaba para atravesar los límites entre las realidades. Una vez dentro, Peter fijó un rumbo aleatorio en el panel de control antes de volverse hacia MJ, con una sonrisa en su rostro. ¿Listo? MJ sonrió con satisfacción y sus ojos brillaban de anticipación. Por supuesto. Y con eso, la nave del multiverso desapareció de la residencia Parker, dejando atrás un aire de emoción, un toque de melancolía y la promesa de aventuras extraordinarias en la vasta extensión de realidades alternativas.
La nave multiverso se materializó en un nuevo universo y MJ salió corriendo con entusiasmo, encontrándose saliendo de una cabina telefónica azul que le resultaba familiar. La nave se había camuflado, mezclándose con el entorno. Cuando emergió, el bullicioso paisaje urbano se enfocó y reveló una escena caótica. La calle estaba llena de gente corriendo y gritando en pánico. Se incendiaban las tiendas, se saqueaban y la noche estaba llena de gemidos de lo que parecían ser zombies. MJ no podía contener su emoción. Había conseguido lo que deseaba. Un apocalipsis zombie. Peter salió a su lado y cerró las puertas de la nave con una sonrisa irónica. Bueno, pediste peligro y aquí estamos. Un apocalipsis zombie. Espero que estés feliz. MJ sonrió, sus ojos brillaban de emoción. En realidad, estoy extasiada. Esto es exactamente lo que quería, dijo mientras veía a un tipo ser devorado por una horda de zombies. Aunque me siento mal por todos en este mundo. Quizás deberíamos ayudarlos. Mientras estaban en la acera, observando la caótica escena, los agudos ojos de Peter captaron la visión de un hombre que corría frenéticamente entre la multitud, llevando a una niña en brazos. El rostro del hombre le resultó familiar y, un momento después, Peter lo reconoció. Le dio un codazo a MJ y señaló discretamente. Mira hacia allá. Creo que sé quiénes son. Siguiendo su mirada, MJ vio al hombre corriendo hacia un callejón, intentando evadir a un par de zombies que lo perseguían de cerca. La niña en sus brazos parecía asustada, pero ilesa. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al comprender la verdad. Ese es Joel y esa chica es Sarah, ¿verdad? Susurró Peter mientras los ojos de MJ se abrían de par en par por la sorpresa. Felicidades, mi amor. ¿Es tu videojuego favorito, The Last of Us? Insertar imagen de Joel de The Last of Us. Insertar imagen de Sarah de The Last of Us N/A. The Last of Us también es un buen programa de televisión. Deberían verlo si aún no lo han hecho. La emoción se apoderó de MJ cuando entró en el universo infestado de zombies, pero pronto dio paso a una triste conclusión. Este era el mundo de The Last of Us y ella sabía el trágico destino que le aguardaba a la hija de Joel, Sarah. Sin decir palabra, cruzó corriendo la caótica calle, decidida a cambiar la trágica escena que la hizo llorar mientras jugaba. Peter, comprendiendo la gravedad de la situación, cerró la nave multiverso y siguió a paso lento. Confiado en la capacidad de MJ para cambiar la historia, maniobró con gracia por la calle infestada de zombies, ahuyentando con naturalidad a cualquier amenaza no muerta que se atreviera a acercarse a él. Al otro lado del callejón poco iluminado, MJ alcanzó a Joel y Sarah justo cuando un soldado de Fedra les apuntaba con su rifle. Joel suplicó desesperadamente. No estamos enfermos. Tratando de explicar que no estaban infectados, mientras Sarah lloraba en sus brazos. En ese momento crítico, el soldado apretó el gatillo y el sonido resonó en el callejón. Pero antes de que la bala pudiera dar en el blanco, MJ, con rápida determinación, se abalanzó y sacó a Joel y Sarah de la línea de fuego, salvándoles la vida. El disparo del soldado falló y dio en la fría pared de hormigón. De repente, antes de que el soldado pudiera siquiera pensar en disparar de nuevo, Peter apareció a su lado, con expresión fría y resuelta. Sin dudarlo, le partió el cuello al soldado, dejándolo inmóvil. El cuerpo sin vida se desplomó en el suelo y Peter se volvió hacia su esposa, que estaba de pie junto a un padre y una hija confundidos, vigilantes y agradecidos. Hola, dijo Peter con un gesto de la mano, pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un arma al amartillarse llenó el aire. Acércate un centímetro más a mi familia y estarás muerto, gritó una voz desde atrás, haciendo que todos se volvieran hacia él. Insertar imagen de Tommy de The Last of Us, Tommy. ¡No! Tommy. ¡No! Cuando la voz desesperada de Joel resonó en el aire, pidiendo a su hermano Tommy que se detuviera, los reflejos de Peter entraron en acción. En un instante, corrió hacia Tommy más rápido de lo que podía comprender, arrebatándole el rifle de caza de las manos. Sin dudarlo, Peter hundió la culata del rifle en el estómago de Tommy, dejándolo desplomado en el suelo, sujetándose el estómago con dolor. Sarah gritó, «¡Tío Tommy!». Mientras Joel corría a ver cómo estaba su hermano herido, dejando a su hija Sarah al lado de MJ, incapaz de caminar debido a una lesión en el tobillo. MJ se agachó y le ofreció una sonrisa tranquilizadora a Sarah. No te preocupes, cariño. Estamos aquí para ayudarte. Mientras tanto, Peter le aseguró a Joel. Está bien. Acabo de aprender una pequeña lección sobre apuntar con armas a la gente sin motivo.
Mientras hablaba, le arrojó el arma de Tommy a MJ, quien la atrapó con facilidad antes de apoyarla sobre su hombro. Mientras Joel atendía a su hermano, Peter se acercó al cuerpo sin vida del soldado de cedra y comenzó a saquear. Tomó el rifle de asalto, la pistola, la munición y otros suministros que consideró útiles. Mientras lo hacía, MJ se acercó. ¿Por qué estás saqueando a este tipo? ¿No es como si necesitáramos armas?, pregunta en un susurro. Peter sonrió con sorna. Un apocalipsis zombie no sería divertido si dependiéramos demasiado de nuestros poderes. Escondamos nuestras habilidades y arreglémoslo un poco. Será mucho más divertido de esa manera. MJ consideró sus palabras y asintió con la cabeza. Al final, estaba satisfecha de que Sarah no corriera la misma suerte que en el juego, un momento que siempre hacía llorar a MJ. Peter continuó explicando que aún podían usar sus poderes cuando los necesitaran o cuando se aburrieran lo suficiente, pero sin ellos, obtendrían la experiencia apocalíptica completa. Por supuesto, no es como si pudieran sellar sus mejoras corporales, ni lo harían si pudieran, así que incluso si no usan su magia, redes y otros poderes, aún tienen una gran ventaja. Peter lo resumió en una frase. Será como jugar un juego al máximo nivel desde el principio y poder usar trucos más adelante si nos aburrimos. MJ sonrió, entusiasmado por lo que vendría después. ¿Qué debemos hacer ahora? Antes de que pudiera responder, Joel, que ahora estaba de pie con Tommy, que todavía se sujetaba el estómago dolorido mientras miraba fijamente a Peter, se acercó a la pareja de recién casados. Gracias por salvarnos. Joel le envió a MJ una mirada de agradecimiento antes de darle a Peter una mirada de disculpa. Y lamento lo de mi hermano. Por favor, no lo culpes. Él solo estaba tratando de protegernos. Peter se encogió de hombros. No fue ningún problema. MJ asintió junto a su marido. Sí, y me alegro de haber podido ayudar. Mientras hablaban, Joel y Tommy no pudieron evitar mirar las armas que Peter y MJ tenían en sus manos y empezaron a desconfiar de la misteriosa pareja. Tal vez los hubieran salvado, pero no conocían a esas personas. Esperando que todo saliera bien, Joel levantó a Sarah y la acunó en sus brazos, ya que su tobillo le impedía caminar. Simplemente nos iremos, Tommy no pudo evitar exclamar. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi rifle de caza? Aunque Joel estaba de acuerdo con su hermano, no quería que le dispararan, así que, olvídate de eso. Tienes suerte de que no te hayan disparado. Mientras discutían, Peter apuntó su pistola recién adquirida en su dirección antes de disparar 3 veces en rápida sucesión. Hermano. Estallido. Estallido. Joel abrió mucho los ojos mientras pateaba a Tommy y protegía a Sarah con su cuerpo, pero después de unos segundos, se dio cuenta de que la bala no los había alcanzado. Al levantar la cabeza, vio a un grupo de 3 zombies desplomarse en el suelo a unos 2 metros de distancia, cada uno con una sola bala en la frente. Peter, sonriendo, enfundó su nueva pistola. De nada, de nuevo, bromeó, y la tensión se disipó cuando todos se dieron cuenta de que los habían salvado por segunda vez. MJ sonrió tranquilizadoramente. No tienes que irte corriendo. Podemos. Cuando MJ empezó a hablar, sus palabras se vieron interrumpidas por la visión de más zombies. Al instante, ella y todos los demás se dieron cuenta de que se sentían atraídos por los disparos y los gritos. A lo lejos, podían ver una horda que se dirigía a toda velocidad por los callejones de la ciudad, directamente hacia ellos. Decenas de ellos se convirtieron en posiblemente cientos de muertos vivientes, una ola incesante de carne podrida y hongos, y cada paso reflejaba una amenaza siniestra. Peter actuó con rapidez y sacó su pistola una vez más. Guardaría el rifle de asalto para más tarde, manteniéndolo atado a su espalda por el momento. Al abrir fuego, cada bala era como un misil teledirigido, que siempre daba en la cabeza de un zombi. Los disparos sonaban una y otra vez, marcados por el sonido de los cuerpos desplomándose en el suelo. Síganme y manténganse cerca. Peter tomó el mando y los condujo hacia un gran edificio de ladrillos con ventanas enrejadas en la parte trasera. Los ladrillos, una barrera aparentemente resistente, y las barras de metal proporcionaban una capa adicional de protección. La estructura desconocida se alzaba amenazadora, ofreciendo un santuario incierto en medio de los no muertos que se acercaban. En medio del caos, Joel y Tommy intercambiaron una mirada cautelosa. No conocían a Peter y a MJ, pero ya los habían salvado 2 veces. A regañadientes, decidieron confiar en esta misteriosa pareja e hicieron lo que Peter les ordenó.
Al llegar a la parte trasera del edificio con una horda de zombies pisándoles los talones, MJ descubrió una puerta de metal para incendios, aparentemente la única forma de entrar. Sin embargo, parecía abrirse solo desde adentro, sin ningún tirador en el exterior. Mirando por encima de su hombro para asegurarse de que nadie más pudiera ver, MJ, con una oleada de fuerza, clavó los dedos en la puerta de metal y la abrió, rompiendo la cerradura cuando se abrió de par en par. MJ hizo un gesto para que todos entraran y colocó su cuerpo estratégicamente para ocultar la parte doblada y rota de la puerta. Cuando Peter, que fue el último en entrar, se deslizó hacia adentro, rápidamente le dio un beso en los labios a MJ. Mientras tanto, Joel y Tommy, conscientes de la horda que se acercaba, les gritaron que cerraran la puerta. ¿Qué están haciendo? Cerren la puta puerta. Al ver esto, Sarah compartió los mismos pensamientos que su padre y su tío, pero no pudo evitar sonrojarse y apartar la cabeza ante la inesperada muestra de afecto. Tras cerrar la puerta, MJ utilizó sutilmente un poco de magia para arreglarla, asegurándose de que permaneciera cerrada y segura. La reparación fue discreta, invisible para todos excepto para Peter. En la relativa seguridad del interior del edificio, el grupo recuperó el aliento. Los gemidos, los movimientos y los golpes de la horda de zombies resonaban en el exterior, un recordatorio del peligro del que habían escapado por poco. Joel, recuperando el aliento, miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y cautela. «Ustedes dos, tienen algunas habilidades», Peter, enfundando su pistola, sonrió con indiferencia. «Por cierto, soy Peter», dice mientras señala hacia un lado. «Y esta es mi esposa, MJ». Joel asintió. «Soy Joel y esta es mi hija, Sarah, y mi hermano idiota, Tommy». Tommy ignoró las palabras de su hermano mientras observaba el interior del edificio, pero no encontró nada más que un pasillo limpio y vacío. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? MJ, mirando el interior poco iluminado, respondió. Tu suposición es tan buena como la nuestra. En realidad no somos de por aquí, Joel, aunque todavía cauteloso, reconoció la situación. Está bien. Ya nos salvaste 3 veces, así que supongo que podemos confiar en ti. Nos mantendremos unidos por ahora. Pero tenemos que idear un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre. Peter asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. Necesitaremos suministros, un vehículo y un plan para salir de la ciudad. Asegurémonos de que este lugar esté sellado y veamos si hay algo útil por ahí. Luego podemos discutir nuestro próximo movimiento. Cuando Peter terminó de hablar, los ojos de Tommy se posaron en el arma que MJ tenía en la mano. Vacilante, dijo. Oye, ¿puedo recuperar mi rifle? Era mío desde el principio. MJ se encogió de hombros con indiferencia y le devolvió el arma. Al mismo tiempo, extendió la mano hacia la espalda de Peter, sacó hábilmente el rifle de asalto y lo tomó como suyo. De todos modos, este es mejor, comentó, mirando a Peter con una sonrisa traviesa. Peter chasqueó la lengua con fingida irritación. No está bien, se quejó Peter. Ese era mi botín. MJ se rió entre dientes y me guiñó el ojo con picardía. Considéralo un impuesto a las esposas. Lo que es tuyo ahora es mío, nena. Joel y Tommy intercambiaron miradas comprensivas, pues habían vivido dinámicas similares en sus propias vidas. Sarah, sin embargo, se rió y miró a MJ, que sostenía su nuevo rifle, con admiración, como si fuera la persona más genial que había visto en su vida. Una vez distribuidas las armas, el grupo se dividió. Joel llevaba a Sarah y seguía a Tommy en una dirección, mientras Peter se aventuraba en otra. Peter le hizo un gesto a MJ para que siguiera a Joel y Tommy. Sé que quieres asegurarte de que Sarah esté a salvo, dijo, entendiendo sus instintos protectores. Al caminar por los pasillos y las habitaciones del edificio, Peter se dio cuenta de que se trataba de una comisaría, lo que explicaba las rejas de las ventanas. Parecía vacío, como si el personal se hubiera ido de la ciudad o la comisaría hubiera cerrado cuando estalló el caos. Incluso las celdas de la cárcel estaban vacías, lo que probablemente era normal en un pueblo pequeño como este. Hablando del pueblo, Peter por fin pudo ver dónde estaban. Una placa en la pared decía Wimberley, Texas. ¿Texas? Supongo que no tendremos que preocuparnos por encontrar armas y municiones, pensó Peter. Al llegar a la entrada principal, Peter se dio cuenta de que estaba llena de zombies que habían atravesado las puertas de cristal. Sin embargo, el vestíbulo estaba aislado del resto del edificio gracias a unas resistentes puertas de metal y un cristal a prueba de balas que los separaban del escritorio de la recepción.
El diseño probablemente tenía como objetivo evitar que cualquier peligro potencial llegara a la policía de turno. Asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera otra forma de que los zombies u otros pudieran entrar desde el vestíbulo al resto del edificio, Peter fue a buscar a MJ, pero de repente, escuchó múltiples jadeos con su audición mejorada. Peter caminó a paso normal, pues sabía que MJ estaba allí para protegerlos, y encontró a todos parados afuera de una puerta cerrada con llave. A través de la pequeña ventana, pudieron ver una impresionante variedad de equipo policial. Desde rifles de asalto, granadas aturdidoras, escudos antidisturbios, escopetas, chalecos antibalas y toneladas de munición. Peter Silva, dándose cuenta de que habían encontrado un tesoro de suministros. Supongo que encontramos la primera parte de nuestros suministros. Después de intentar abrir la puerta de la armería y darse cuenta de que estaba cerrada con llave y no había ninguna llave a la vista, Peter decidió que debían seguir explorando la comisaría antes de intentar entrar de nuevo. El grupo se dividió una vez más y recorrió las habitaciones y los pasillos en busca de suministros o información útiles que pudieran ayudarlos a sobrevivir. Cuando todos se reunieron nuevamente después de despejar todo el edificio, la ausencia de personas vivas en el interior y la naturaleza segura de la estructura ofrecieron un breve momento de alivio para Joel, Sarah y Tommy. Se reunieron en una gran sala llena de escritorios y tomaron asiento. La adrenalina que los había sostenido durante el peligro inmediato se disipó, dejándolos conmocionados por la dura realidad del escenario apocalíptico en el que se encontraban. Joel, intentando comprender la situación, expresó las preguntas que rondaban en sus mentes. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué estas personas se están volviendo unas contra otras? La ansiedad y el miedo resonaban en su voz. Tommy intervino. Te lo dije, están infectados. ¿Contagiados de qué? Pregunta Joel exasperado. Porque no se trata de un simple resfriado o gripe. Están cazando gente, creo que es ese hongo que tienen, dijo Tommy pensativo. Es como si los estuviera controlando o algo así. Sarah, con los ojos muy abiertos y visiblemente conmocionada, comenzó a examinarse para ver si tenía algún signo de infección, con las manos temblorosas. Joel y Tommy estaban tan absortos en su propia conversación que no se dieron cuenta. Al ver esto, Peter habló. Oye, cálmate. Estás asustando al niño. Al instante, Joel y Tommy se giraron hacia Sarah, que parecía estar al borde de la hiperventilación. Peter apoya una mano sobre su cabeza y le alborota el pelo. Tranquila, no estás infectada. Si alguno de nosotros lo estuviéramos, probablemente ya lo sabríamos. Sarah le lanzó una mirada escéptica. ¿Cómo lo sabes? Peter dudó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vi a alguien darse la vuelta en la calle hace un rato. Los infectados lo invadieron y lo mataron. Segundos después, el hongo comenzó a crecer sobre él y luego se unió al resto de los infectados. Parece ser un cambio bastante rápido y notable, aunque morir podría acelerarlo, pero aún no estoy 100% seguro. Por supuesto, Peter sabía exactamente cómo funcionaba todo esto, ya que jugaba y miraba el espectáculo. La infección se propaga a través del contacto directo con un infectado, a través de una mordedura o indirectamente a través de esporas de hongos transportadas por el aire que libera un cadáver. Estas esporas pueden infectar rápidamente a una persona, dificultando la respiración y haciendo que el movimiento sea lento en tan solo unos minutos tras la exposición en áreas con una gran densidad de esporas. Incluso sabía cómo empezó todo. En el programa, las esporas se propagaron rápidamente a los humanos a través de un suministro de alimentos infectados traídos desde Sudamérica, lo que propagó la infección a una zona tan amplia. Aunque se originó en un lugar, las esporas fueron transportadas en camiones, barcos, etc. Hasta que se extendieron por todo el mundo. Incluso los lugares que no recibieron un envío de alimentos se infectaron con bastante rapidez. Después de todo, la gente viaja todo el tiempo y la probabilidad de que haya una persona infectada a bordo es alta. Por supuesto, no podía decir eso sin más. Al menos no hasta que pudiera fingir que lo investigaba o algo así. Peter continuó. Créanme, por ahora están todos bien. Simplemente no dejen que ninguno de los infectados los toque y manténganse alejados de cualquier tipo de hongo, o las cosas podrían complicarse. Porque esa parece ser la forma en que se propaga. Está bien, Sarah asintió con la cabeza, más tranquila ahora que sabía cómo evitar girarse. Joel se acercó y le envió a Peter una mirada de agradecimiento antes de arrodillarse junto a su hija y tomarla en sus brazos. Está bien, no dejaremos que te pase nada. Lo prometo. Tommy asintió con la cabeza.
Sí, tu papá y yo te cuidaremos, no te preocupes, dijo antes de volverse hacia Peter y el resto de los adultos. Tenemos que averiguar qué está pasando y encontrar un lugar seguro al que ir. No podemos quedarnos aquí para siempre. Mientras compartían sus preocupaciones, MJ, adoptando una actitud más proactiva, recorrió la habitación y descubrió un botiquín médico. Se acercó a Sarah y se acercó con la intención de vendarle el tobillo. Joel, que instintivamente protegía a su hija, se interpuso en su camino y le tendió la mano. Espera, puedo hacerlo. MJ lo miró a los ojos con una ceja levantada, sosteniendo el botiquín médico. ¿Sabes primeros auxilios? Preguntó mientras él se hundía en los hombros. Eso es lo que pensé, créeme, tenemos que asegurarnos de que esté bien. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Joel dudó, pero finalmente se hizo a un lado, permitiendo de mala gana que MJ atendiera el tobillo lesionado de Sarah. Hola de nuevo, saludó MJ mientras se inclinaba para revisar su tobillo antes de aplicarle un vendaje con destreza y al mismo tiempo lanzar un poco de magia curativa. Hola, Sarah sonrió, pero hizo una mueca de dolor cuando MJ la envolvió. ¡Ay! Lo siento, dijo MJ con aire de disculpa mientras terminaba. No parece que esté roto, así que probablemente sea solo un esguince o un tirón muscular, lo que significa que volverás a caminar en poco tiempo. La magia sutil actuó bajo la superficie, acelerando el proceso de curación. No pasarían más de un par de horas antes de que Sarah pudiera volver a caminar. Con Sarah ya curada, Peter se sentó en un escritorio con una computadora. La curiosidad y la urgencia se mezclaban en su expresión cuando preguntó: ¿Alguien sabe si Internet todavía funciona? Miró a su alrededor, buscando una confirmación. MJ, sentado junto a Sarah, respondió: solo hay una manera de averiguarlo. Mientras Peter encendía la computadora, Tommy y Joel se acercaron por detrás de él, despertados por su interés. MJ entabló conversación con Sarah, intentando mantenerla distraída para que pudiera calmarse por completo. Cuando se encendió la computadora, el trío de hombres observó con expectación. Sin embargo, su entusiasmo pronto se convirtió en frustración cuando la pantalla les pidió que ingresaran una contraseña. Joel y Tommy intercambiaron miradas de enojo al darse cuenta de que no tenían la información necesaria para desbloquearla. Peter, sin inmutarse, empezó a escribir a una velocidad sorprendente, con los dedos bailando sobre las teclas. Segundos después, la computadora cedió y se desbloqueó para revelar la pantalla de inicio. Joel y Tommy estaban atónitos, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Joel, con un tono sospechoso en sus palabras. ¿Eres una especie de hacker? Peter, encogiéndose de hombros con indiferencia, respondió: simplemente soy bueno con las computadoras. Con la computadora desbloqueada, Peter se dirigió al navegador para comprobar si Internet seguía funcionando. Para su sorpresa, así era. Tomándose un momento para deleitarse con el triunfo de la continuidad tecnológica, comenzó su investigación. Su primera búsqueda lo llevó a una multitud de artículos periodísticos que detallaban la infección. El hongo, originario de Sudamérica, contaminó el suministro de alimentos y se propagó rápidamente, bla, bla, bla. Explicaba todo lo que Peter ya sabía, y las vívidas descripciones de los efectos de la infección pintaban un panorama sombrío. Joel y Tommy, leyendo por encima del hombro de Peter, asimilaron la gravedad de la situación. Los artículos de noticias describían un mundo en caos, con las grandes ciudades como Nueva York siendo las más afectadas debido a su alta densidad de población. Peter encontró una lista de productos alimenticios infectados con el hongo, principalmente harina y productos a base de trigo. Esta información era crucial para su supervivencia futura. Bueno, tal vez no para Peter y MJ, ya que tienen hechizos que los protegen, pero sigue siendo información importante para todos los demás. Peter anotó lo que debía evitar y le entregó el papel a Joel. Asegúrate de memorizar y evitar esos alimentos, a menos que quieras empezar a cultivar hongos como todos los demás. Una vez que se deshizo de las preocupaciones inmediatas, Peter se volvió hacia el grupo. ¿Hay algo más que deba buscar antes de que se caiga Internet? Los miró, esperando su aporte. MJ tenía una buena sugerencia. Descarga o imprime algunas guías de supervivencia e información que podrían ayudarnos en el futuro. Cosas como cómo hacer medicinas, hormigón, acero, hornos, fábricas, automóviles, ropa, armas y cualquier cosa que pueda ser útil a largo plazo. Peter sonrió, reconociendo su previsión. ¡Qué idea más inteligente! Puede que necesitemos estas cosas antes de lo que pensamos.
Bueno, técnicamente, Peter y MJ probablemente no las necesiten, ya que no se quedarán aquí mucho tiempo, pero la información sin duda resultará útil para Joel, Tommy, Sarah y cualquier otra persona que conozcan en el camino. Joel y Tommy observaron con asombro cómo los dedos de Peter se movían rápidamente por el teclado, codificando con precisión. Las líneas de código llenaban la pantalla antes de que finalmente se inclinara hacia atrás y presionara Enter. La pantalla se transformó, recorriendo rápidamente los sitios web y descargando automáticamente grandes cantidades de información. Joel, con curiosidad, preguntó: ¿Qué acabas de hacer? Peter se puso de pie y explicó: escribí un programa que le ordena a la computadora que busque y descargue información específica. Ahora tendremos todo lo que necesitamos en el disco duro de esta computadora. Sarah tomó la palabra. ¿Qué pasa si se corta la luz? Peter se encogió de hombros. Entonces encontraremos un generador. El gas o la energía solar también funcionarían. Mientras se descargaban los datos, Joel y Tommy intercambiaron miradas y se dieron cuenta del inmenso valor de lo que Peter acababa de lograr. Con el mundo sumido en el caos, tener un repositorio de conocimientos esenciales podría ser la clave no solo para sobrevivir, sino también para reconstruir algo parecido a la civilización. Muy bien, deberían dormir un poco, dice Peter mientras mira el reloj de la pared. Es tarde y tenemos un día ajetreado de saqueos planeado para mañana. Tommy levanta una ceja con desconfianza. ¿Y qué vas a hacer? Aunque Peter no ha mostrado ningún motivo para no ser de confianza, él y Joel siguen estando un poco recelosos. Peter sonrió. Voy a trabajar para abrir la puerta de la armería. Como aún no podía confiar plenamente en Peter, Tommy decidió unirse a él para entrar en la armería. Dejaron a Joel, Sarah y MJ en la gran sala donde estaban creando camas improvisadas con sofás reorganizados y mantas ignífugas. Mientras Joel y MJ trabajaban para crear una sensación de comodidad, el cansancio pesaba sobre los hombros de Joel. Sentía una mezcla de vigilancia y cansancio, sabiendo que cualquier cosa podía pasar. A medida que las camas improvisadas tomaban forma, Joel no pudo evitar mirar de vez en cuando a MJ. A pesar de sus acciones aparentemente serviciales, una sombra de duda persistía en su mente. Sin embargo, el cansancio pronto pasó factura y Joel sucumbió al agotamiento físico y emocional que acompañó los caóticos acontecimientos del día. Hoy trabajó doble turno y no pegó ojo, y además, hoy era su cumpleaños. El peor cumpleaños de mi vida, pensó Joel mientras se quedaba dormido. Sarah, siempre perspicaz, se dio cuenta de que su padre finalmente se estaba quedando dormido. Lo cubrió con una manta cercana y lo arropó con una ternura que demostraba cuánto le importaba. Con voz suave, susurró: «Feliz cumpleaños, papá». MJ observó este momento conmovedor con una cálida sonrisa en su rostro. Al presenciar el vínculo entre Joel y Sarah, se dio cuenta del impacto que había tenido. Sarah no estaría aquí ahora sin su intervención, y en ese simple acto de arropar a Joel, encontró una sensación de recompensa y un propósito para sus acciones. A la mañana siguiente, el grupo se despertó con el aroma de un desayuno improvisado en la sala de descanso de la comisaría. Joel, Tommy y Sarah, que ahora caminaba bien gracias a la curación mágica de MJ, siguieron el olor y encontraron a Peter y MJ preparando una comida con lo que parecían ser sobras del frigorífico de la comisaría con la ayuda de un microondas y un horno tostador. Buenos días, los saludó Peter con una sonrisa irónica. Espero que estén listos para un desayuno gourmet de comisaría. Tommy se rió entre dientes. He comido cosas peores. Al menos no es una ración de comida preparada. Mientras se sentaban a comer, MJ bromeó secamente. ¿Quién necesita un restaurante de 5 estrellas cuando tienes un horno tostador y un microondas? Esta puede ser la parte más difícil de la pequeña luna de miel apocalíptica de Peter y MJ, la falta de comida sabrosa. Pero, afortunadamente, no eran supervivientes normales. Podían hacer trampas cuando quisieran. Mientras todos dormían, Peter se las arregló para traer algo de comida que se podía usar y la guardó en el refrigerador de la estación para el desayuno. Incluso consiguió un poco de agua embotellada, ya que no sabe si el suministro de agua de la ciudad ya se ha infectado. Peter se encogió de hombros y añadió: agradezca que todavía haya electricidad. Sin ella, estaríamos disfrutando de comidas muy frías y probablemente caducadas. Mientras todos se sentaban y comían, empezaron a darse cuenta de que, en su situación, había que apreciar placeres sencillos como una comida caliente. Joel, a pesar de sus reservas sobre Peter y MJ, que fueron disminuyendo rápidamente con el paso del tiempo, se dio cuenta de que apreciaba la ayuda y la compañía.
Después de todo, estarían en una situación mucho peor sin Peter y MJ. Esa era una cruda realidad que él no podía refutar. Después de la comida, Peter se aclaró la garganta para llamar la atención. Anoche, Tommy y yo encontramos la llave de la armería y trasladamos todas las armas a los autos que vamos a llevar. Por supuesto, no encontraron la llave. No había forma de que la policía la dejara tirada para que alguien la encontrara. En cambio, Peter tuvo que hacer un poco de magia mientras engañaba a Tommy, quien se negaba a confiarle las armas a Peter mientras su familia dormía. Por supuesto, él y MJ se estaban ganando la confianza de Tommy y Joel poco a poco, por lo que no pasaría mucho tiempo antes de que fueran considerados amigos de confianza. Joel enarcó una ceja, la curiosidad era evidente en su expresión. ¿Autos? ¿Qué autos? Peter sonrió. Síganos. El grupo siguió a Peter y Tommy por los pasillos poco iluminados hasta que llegaron al garaje subterráneo. El espacio cavernoso albergaba una pequeña flota de vehículos policiales. Peter señaló dos todoterrenos de la policía, ya cargados con los suministros del arsenal. Los llevaremos. Hay más espacio para las armas y necesitaremos aún más espacio para los suministros que reuniremos hoy. Joel inspeccionó los autos y las provisiones con un gesto de aprobación. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Todas las miradas se dirigieron hacia Peter, que parecía haber asumido un papel de liderazgo dentro del grupo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un mapa de la ciudad que había encontrado en la estación y lo extendió sobre el capó de uno de los todoterrenos. Señalando un lugar cercano, explicó. Este es el supermercado más cercano y nuestro próximo objetivo. Recogeremos productos no perecederos como alimentos enlatados, frutas secas, nueces y agua embotellada. También barritas energéticas y snacks para comidas rápidas, para llevar y para los antojos ocasionales. Pero recuerden la lista que les di. Queremos evitar cualquier cosa infectada. El grupo asintió con la cabeza en señal de comprensión, conscientes de la importancia de conseguir comida sin caer presa de la infección mortal. La misión era clara y el enfoque práctico de Peter los tranquilizó. Sarah levantó la mano como si estuviera en la escuela y habló. ¿Cómo vamos a evitar a los infectados? Quiero decir, probablemente toda la ciudad esté llena de ellos ahora, no lo sabemos, respondió Peter con total naturalidad, sorprendiendo a todos. Es literalmente imposible evitar tropezarnos con ellos. Podemos hacer todo lo posible por tomar una ruta menos poblada, pero al final tendremos que luchar para entrar y salir de todos los lugares a los que vayamos. Cuando las palabras de Peter se asimilaron, todos se dieron cuenta de que esto no sería tan fácil como hacer las compras en el supermercado. Sería más parecido a una extracción militar que a cualquier otra cosa. Al ver que el ánimo de todos se volvía sombrío, Peter sonrió mientras abría rápidamente el maletero de uno de los coches, dejando al descubierto todo tipo de armas y municiones. Afortunadamente, tenemos suficiente potencia de fuego para ir a la guerra, así que deberíamos estar bien. MJ sonrió a su lado. Dios bendiga a Estados Unidos, Tommy no pudo evitar sonreír también. No, Dios bendiga al gran estado de Texas. Como el ambiente se volvió mucho más relajado que antes, Peter comenzó a detallar su plan para que no hubiera ninguna confusión más adelante. Después de una rápida sesión de planificación, todos juntaron sus pertenencias y se subieron a sus respectivos autos. Peter y MJ tomaron un todoterreno, armados y listos, mientras que Joel, Tommy y Sarah ocuparon el otro. Antes de abrir las puertas del garaje, Peter se comunicó por la radio de la policía. ¿Están listos? Cambio. Tommy respondió. Sí, listo para ir. Peter hizo una pausa antes de volver a hablar. ¿Qué fue eso? No te escuché bien. Tienes que decir cambio, cambio. MJ no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el comportamiento de su marido, mientras que en el otro coche, Sarah se reía entre dientes en el asiento trasero. Hasta Joel resopló divertido. Suspirando molesto, Tommy respondió. ¿Estamos listos? Cambio. Peter respondió sonriendo con aire de suficiencia. Te escucho alto y claro. Saliendo, cambio. Como todos estaban listos, Peter presionó un control remoto en el auto y la puerta del garaje se abrió. El convoy de todoterrenos se dirigió hacia la ciudad desolada y las puertas se cerraron detrás de ellos, encerrando su refugio, que alguna vez fue seguro. Al atravesar la ciudad, se veía una escena de devastación. Coches abandonados, tiendas en llamas, charcos de sangre y una extraña ausencia de cadáveres. El silencio se rompió con el sonido distante de sus vehículos y, pronto, la respuesta a la pregunta de los cuerpos desaparecidos se hizo evidente. Tras el ruido del convoy, apareció un grupo de zombis plagados de hongos que perseguían a los todoterrenos.
Eran lentos en comparación con los coches, pero numerosos. Tommy, por la radio, le preguntó a Peter si debía empezar a disparar. La rápida respuesta de Peter fue: ¿eres tonto? Simplemente ignóralos. A menos que quieras atraer a todo el pueblo hacia nosotros, cambio. A medida que el convoy avanzaba por la ciudad, el grupo de zombies que los seguía crecía, formando un desfile grotesco que los acompañaba hacia su destino, el supermercado. Al llegar al supermercado, el grupo encontró el estacionamiento lleno de autos, un testimonio de los numerosos intentos de otros por conseguir suministros. La radio sonó con la voz de Peter. Bueno, parece un lugar popular. Todos, estén alerta. No somos los primeros en llegar. Aunque no parece que haya sobrevivido nadie, comentó MJ mientras observaba a los muchos infectados que deambulaban por la zona. Mientras estacionaban sus camionetas en la entrada del supermercado, con los baúles abiertos para cargarlos con facilidad, Peter gritó órdenes. MJ, Tommy, ustedes están a cargo de las compras. Joel y yo los cubriremos desde aquí. Hagamos que esto sea rápido y eficiente. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más infectados invadirán la zona. Al salir de los vehículos, el grupo se enfrentó a un enjambre de infectados que se acercaba desde la entrada y el estacionamiento del supermercado. Sin dudarlo, Peter, MJ, Tommy y Joel abrieron fuego, y el estruendo de los disparos resonó en el otrora bullicioso estacionamiento. Después de limpiar la entrada, MJ y Tommy se apresuraron a entrar para limpiar el resto del edificio antes de comenzar su juerga de compras. Dentro del supermercado, MJ y Tommy recorrieron los pasillos, eliminando metódicamente a los infectados antes de recoger los suministros. De regreso afuera, mientras Peter y Joel continuaban su asalto a los no muertos, quienes fueron atraídos por los fuertes disparos, Sarah, todavía en el auto, miró hacia afuera y preguntó: ¿qué debería estar haciendo? Joel, concentrado en eliminar las amenazas, respondió: quédate en el auto, Sarah. Lo tenemos todo bajo control. Sin inmutarse, Sarah protestó: ¿puedo ayudar? No quiero quedarme aquí sentada, dijo mientras observaba una de las muchas armas que había en el auto. ¿Puedo disparar contigo? ¡No! Exclamó Joel mientras seguía disparando. Quédate en él. Antes de que Joel pudiera continuar, Peter intervino. Estoy de acuerdo en que no debería usar un arma, al menos no todavía. Pero podría cargar los autos cuando MJ y Tommy traigan los suministros. Si a ti te parece bien, por supuesto. Joel dudó y miró a Sarah. Está bien, pero tú sigues las órdenes, ¿entendido? Si te digo que subas al auto, te subes al auto. Sin discusiones, sin demoras. Sarah asintió, con una mirada decidida en sus ojos. Mientras hablaban, el sonido de los disparos se intensificó, atrayendo a más y más infectados hacia ellos. Mientras la horda se acercaba, Peter y Joel continuaron con su ataque defensivo. Los disparos precisos de Peter parecían dar en el blanco sin esfuerzo, lo que cubría a Joel, que era menos preciso, pero no menos decidido. El ataque de los zombies resultó implacable, pero la potencia de fuego del grupo prevaleció. Finalmente, MJ y Tommy salieron del supermercado con carros llenos de comida y agua. Dejaron los carros para que Sarah los cargara en los autos y rápidamente regresaron adentro para buscar más. El proceso se repitió hasta que los todoterrenos se desbordaron de suministros, incluso utilizaron los techos junto con un poco de cinta adhesiva para llevar aún más. N/A. La cinta adhesiva es una necesidad apocalíptica. Una vez terminada la jornada de compras, el grupo regresó rápidamente a sus vehículos. El aparcamiento, que antes estaba desolado, ahora estaba sembrado de restos de muertos vivientes. Conduciendo por la acera para evitar la espantosa pista de obstáculos, dejaron atrás el supermercado, ahora silencioso. Mientras se alejaban de la ciudad antaño bulliciosa, el peso de su éxito se mezclaba con la sombría realidad del mundo exterior. ¡Oh, Dios mío!, gritó Sarah mientras rebuscaba entre los suministros en el asiento trasero. ¿Qué?, preguntó Joel alarmado. «Tienen chocolate», exclamó mientras sacaba grandes cajas llenas de barras de chocolate. Joel puso los ojos en blanco y cogió la radio. «Oye, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó mientras seguía de cerca la camioneta de Peter y MJ. Segundos después, Peter respondió: «Al norte». Después de todo, el brote se originó en Sudamérica, por lo que no sería bueno permanecer tan cerca de la fuente. En el espejo retrovisor, la ciudad se encogía y el grupo seguía adelante, con su convoy improvisado cargado con el botín de una peligrosa, pero exitosa, compra de comestibles. Final de capítulo.